Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto contar con ustedes aquí en este día en que vamos a estar presentando las vías abiertas de América Latina, 7 ensayos en busca de una respuesta, fin de ciclo o repliegue temporal. Antes de dar comienzo a esta actividad y además de presentar a quienes nos acompañan, vamos a decir algunas cosas que tienen que ver con que esta actividad, la presentación del libro, ha sido coorganizada y coauspiciada por Frente Amplio y la Fundación Liber Seregni. Además, dadas las condiciones de esta jornada tan particular, decirles que vamos a procurar tener una actividad con una buena dinámica, porque sabemos que hoy tenemos una jornada deportiva. Además, tampoco queremos que... yo soy de la frontera, por lo tanto, tengo esa particularidad que hincho tanto por Brasil como por Uruguay. Yo festejo cuando gana Brasil y festejo cuando gana Uruguay. No me veas, el argentino me mira mal. No es para quedar bien con Sader, pero yo soy doble chapa. Así que vamos a decir además que procurando que esa dinámica, que sin duda está orientada por el propio libro en presentación, se va a poder ver el partido en La Huella para aquellos que quieran quedarse luego de la presentación con una pantalla gigante. Y bueno, vamos a decirles que nos acompañan el señor Nicolás Trota, abogado, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED, en Buenos Aires, director de la editorial Octubre, que publicó el libro Las vías abiertas de América Latina en Argentina. También nos acompaña Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, el señor Emir Sader, doctor en Ciencia Política y magíster y licenciado en Filosofía, docente e investigador universitario. El señor Ricardo Forster, doctor en Filosofía, ensayista, docente e investigador universitario. Y la compañera senadora Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio por el sector Casa Grande, doctora y magíster en Ciencia Política, licenciada en Filosofía y docente universitaria. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra en esta primera presentación a Nicolás Trota, a quien recién presentamos y le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer muchísimo a Javier y a Constanza la posibilidad de que podamos estar hoy aquí en Montevideo, en esta casa del Frente Amplio, ¿no? Un espacio político que todos los argentinos vemos con mucha admiración y con mucho cariño. Decirles, para poder contextualizar desde dónde nosotros editamos este libro, yo soy rector de una universidad de gestión sindical en nuestro país. Es la primera universidad de gestión sindical, una joven universidad que tiene 5 años, que surge de un pequeño sindicato en Argentina, que es el Sindicato de Trabajadores de Edificios, los encargados de edificios, y hoy es un proyecto colectivo de casi 50 organizaciones sindicales, que no solo trabajamos para democratizar el derecho a la educación de los trabajadores y sus hijos, sino también para incentivar la discusión del modelo social que debemos construir, no solo en Argentina, sino en esta región, en Latinoamérica, porque las transformaciones son regionales. Estamos convencidos que es imposible pensar la construcción de un país con bienestar, con justicia social, si no es a partir de la integración de nuestros pueblos. Por eso este libro y nuestra editorial que es de la universidad, nuestro sindicato también tiene una fuerte trayectoria en la producción de bienes culturales, en la participación en los medios de comunicación. El sindicato, por ejemplo, ha adquirido Página 12 hace un año, que para nosotros es un paso fundamental en dar la discusión de cara a los medios de comunicación de cómo ser los procesos de transformación, porque al fin y al cabo los procesos de cambio, para ser permanentes, tienen que ser procesos profundamente culturales que nos permitan reconfigurar el ser social y vincularnos de otra forma con nuestro pueblo y esa generación de conciencia que permita garantizar esas transformaciones. ¿No? Y el libro, la primera vez que lo hablamos con Emir, ¿no? En un encuentro que también surgió a partir de una exposición del vicepresidente de Bolivia, de Álvaro García Linera, cuando se presentaba una fundación muy querida para nosotros en Buenos Aires,
la Fundación Germán Abdala, que es una iniciativa de 2 sindicatos englobados en la Central de Trabajadores Argentinos, ¿no? El Sindicato de los Trabajadores del Estado de la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esas profundas reflexiones que están como primer capítulo de este libro de Álvaro, ¿no? Llevaron a que podamos pensar con la CTA, con Emir, con Ricardo, con los distintos compañeros, el desafío, ¿no? De plantear y de poder analizar el momento político que vive nuestro continente, ¿no? Con mucho dramatismo, la Argentina está dando pasos hacia atrás de una manera dramática, ¿no? El proceso de ampliación de derechos, ¿no? Con sus falencias, con sus capítulos incompletos, se está dejando atrás en escasos meses de gobierno, ¿no? Y a partir de allí creemos que este libro es un libro de lectura obligatoria, es un libro que nos debe permitir analizar en profundidad y poder realmente construir una mirada con autocrítica de lo que no se pudo hacer en nuestra región. Cada país con sus particularidades, pero si vemos el enorme avance de los sectores concentrados, el enorme avance de las fuerzas reaccionarias en nuestro continente, también eso nos debe permitir analizar por qué estos procesos de cambio iniciados allá por Venezuela con el triunfo de Chávez no se han podido consolidar. Obviamente uno observa que en ciertos países, como pasa en Brasil, a partir del golpe de Estado a la presidenta Rousseff, los sectores conservadores readaptan su estrategia de poder, reemplazando y no utilizando ya los tanques y las bayonetas, sino los medios de comunicación y los partidos judiciales que hackean a nuestra democracia. Y a partir de allí también muchas iniciativas, ¿no? Y discusiones que creo que deben estar presentes en las unidades básicas, en los locales partidarios, en las discusiones de los principales dirigentes de nuestro continente, para que también podamos realmente institucionalizar un proceso de integración en nuestro país, entre nuestros países. Bueno, y todo esto, humildemente, es lo que pretendemos desde una editorial que surge de los trabajadores para defender al sector trabajador, para defender sus derechos, es lo que planteamos con esta obra, Las Vías Abiertas de América Latina, que obviamente es un homenaje a ese gran pensador latinoamericano, ¿no? Y la discusión que nos tenemos que dar, ¿no? Si esto es un fin de ciclo o un repliegue temporal. Yo, para finalizar, quiero leer, que Álvaro García Linera quizás sintetiza en un mismo cuadro político, ¿no? La capacidad de gestión desde el Estado, pero también la capacidad de construcción del pensamiento que necesita hoy nuestro continente, ¿no? Y la propia mirada crítica que él planteó en este encuentro que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que dirigen este libro, me parece que compartir con ustedes un párrafo y medio, ¿no? Porque creo que también ahí quizás está el punto central para que podamos entre todos, los que nos sentimos parte de la construcción colectiva, popular, progresista de América Latina, lo discutamos. Las organizaciones sociales y los gobernantes debemos saber reconocer con meridiana claridad qué cosas hemos hecho deficientemente, qué acciones no hemos emprendido y qué datos de la realidad hemos soslayado, que en conjunto han favorecido para que la conspiración conservadora haya comenzado a tener resultados favorables hasta el punto que no solo se detuviera la expansión de la oleada revolucionaria, sino que las fuerzas conservadoras retomen nuevamente el control del poder estatal en la mayor parte de los países de América Latina. Esta tarea de comprensión de la realidad en sus dimensiones multicausales es también una acción revolucionaria, porque únicamente entendiendo dónde están nuestras debilidades y cuáles son nuestros errores, podremos superarlos inmediatamente y reducir el campo de eficacia de las acciones de las fuerzas conservadoras. Nosotros también en nuestro país planteamos, no nos tenemos que preparar para volver,
porque volver es mirar al pasado. Yo creo que todas las fuerzas progresistas de América Latina, y queremos que este libro sea parte de ese desafío, debemos construir un paradigma de futuro que permita la construcción colectiva de este continente tan rico, pero aún tan desigual, pese al tiempo recuperado en el inicio del siglo XXI. Muchas gracias a los compañeros del Frente Amplio, un placer estar con ustedes. Antes de darle la palabra al compañero presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, vamos a decir dos cosas que omitimos. La primera, a la cual el director de la editorial se ajustó casi perfectamente, es que los expositores tendrán entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición. Se está transmitiendo online y además hay instalada una mesa a la entrada de la editorial para quienes deseen adquirir un ejemplar del libro. Así que ahora sí, presidente, le damos la palabra. Gracias, Sandra. Hola a todas, a todos. Nos hemos saludado ya, pero formalmente hay que saludarse también así, creo que vale la pena. En primer lugar, quiero decir que lo primero que quiero decir, no como presidente del Frente Amplio, sino como uno más, que es un honor tenerlos acá. Y lo digo sinceramente, son de la gente que uno lee. Entonces, realmente es un honor. Como presidente del Frente Amplio quiero darle la bienvenida. Quiero dar la bienvenida a esta que es la casa del Frente Amplio, que es la casa además que pretende que construyamos juntos las izquierdas latinoamericanas. Y en ese sentido creo que valía la pena cuando la compañera Constanza, cuando la querida Constanza nos proponía hacer esta actividad aquí en la casa del Frente, me parecía que era evidente que era el lugar donde había que hacerlo, sin duda. Y en ese sentido el auspicio tanto del Frente Amplio como fuerza política, pero también de la Fundación Liber Seregni, que también evoca un nombre digno en la tradición de la construcción de la izquierda en toda América Latina. Así que nada, bienvenidos queridos compañeros y gracias por ayudarnos a pensar en colectivo. Evidentemente, como decían recién, el título del libro, yo no voy a hacer un comentario del libro, el que leía el sesgo en algunas partes, y además no me corresponde, ¿no? Y hablaremos mucho menos de 15 o 20 minutos, queremos escuchar a los que tienen mucho más para decir, pero sin duda el título está evocando aquel libro de Galeano y los que somos la generación de, no sé qué generación somos, la generación de la salida de la dictadura somos en Uruguay. Fue un libro de referencia que leíamos en la clandestinidad porque era un libro prohibido en nuestra dictadura, ¿eh? Y era un libro que circulaba y nos llenaba de entusiasmo en lo que éramos jóvenes todavía en aquel momento, que teníamos jopo y dos novias, como decía Citarrosa. Sin duda recuerda a Galeano, pero yo quiero detenerme un minuto en el subtítulo, este subtítulo de 7 ensayos en busca de una respuesta, que me retrotrajo un libro publicado, ¿te acordás, secretario general? De José Carlos Mariátegui, allá por 1928 en Lima, y que fue tal vez la obra más conocida de José Carlos Mariátegui y del pensamiento marxista en América Latina, ¿no? Entonces me trajo esa reminiscencia, y entonces entroncar este libro en la mejor tradición intelectual de la América Latina, de la izquierda latinoamericana y que se piensa en clave de reflexión sobre toda Latinoamérica. Rápidamente me viene a la cabeza los 7 ensayos sobre la realidad peruana de Mariátegui y como un mojón, a veces yo creo que descuidado incluso por nuestro propio pensamiento marxista latinoamericano, un poco recobrado. Y repasando estas páginas al sesgo, muchas de ellas, yo creo que uno vuelve a tener eso. Y lo quiero decir porque en realidad creo que los pensamientos se entroncan en tradiciones. Nunca son productos espontáneos, son acumulaciones paulatinas de reflexiones que vienen desde mucho tiempo atrás y nos van ayudando a construir. Así que creo que es realmente un aporte valioso. Un aporte valioso porque las izquierdas necesitamos pensarnos y repensarnos, porque una de las preocupaciones centrales, Constanza lo compartimos permanentemente de la Comisión de Programas, de la formación, y con la Fundación Seregni, la necesidad de formación y de conformación en términos teóricos y en términos conceptuales. Por supuesto que es la acción cotidiana, por supuesto que es la reflexión para la acción, ¿sí? Pero necesitamos mucha más base conceptual, mucha más base ideológica, mucho más base reflexiva, pero reflexiva para transformar, no por el mero regodeo intelectual de puras especulaciones e interpretación de la realidad, sino justamente interpretarla para seguirla transformando. Y
y además en un momento que me parece clave, y ahí viene el segundo subtítulo, el fin de ciclo repliegue temporal. Yo no sé si la respuesta es únicamente estas dos. Lo que sí es cierto que se ha instalado, y lo señala García Linera en el trabajo inaugural, que de alguna manera es el que da el pie al debate posterior, hay una corriente de opinión instalada sobre el fin del ciclo de las izquierdas. Y acá hay una voluntad performativa del lenguaje también. No es una utilización por parte de la derecha, una utilización descriptiva del lenguaje, ¿sí? O ni siquiera explicativa, si se quiere. No, yo creo que cumple una función performativa, tiene una función pragmática, que es instaurar un estado de opinión del fin de un ciclo, ¿sí? Como forma de instalar una corriente de opiniones reaccionarias, literal y propiamente reaccionarias, frente a los procesos de una década ganada, una década de profundas transformaciones en América Latina. Lo señala muy bien García Linera, creo yo, y ahí hay el tema de cómo juegan los lenguajes, pero además, dice García Linera, y estoy totalmente de acuerdo, se trata ciertamente de un intento por anular a la sociedad y al ser humano como fuentes explicativas de sí mismos y su devenir. Esta lógica de que hay un fin de ciclo, entonces hay alguna especie de leyes naturales, ¿sí? Ingobernables por los seres humanos, por las personas, ingobernables por los procesos sociales, que son indefectibles, que son ineluctables. Es la misma lógica del mercado, ¿sí? El mercado es una realidad instalada y que no es modificable, es un dato dado y que nada hay que hacer para eso. Y eso creo que es una falacia que hay que desnudarla. Las personas somos los actores de nuestra historia y nuestro futuro, como lo venimos demostrando en esta última década de transformaciones post-neoliberales en América Latina, con nuestros dolores fuimos construyendo. Yo creo que necesitamos esas reflexiones para retomar el impulso transformador que fuimos teniendo. Y además aceptar el desafío que avanzamos mucho, reconocer nuestras debilidades, reconocer cuáles son las estructuras que no fuimos capaces de tocar, fueron muchas las que no supimos tocar, pero reprogramar. Es casi como cuando uno pone ese aparatito ahora en el auto que le dice recalculando. Bueno, tenemos que volver a poner nuestro GPS en la izquierda para recalcular, porque seguramente, y esto es parte de los debates que nos tenemos que dar, seguramente cumplimos una etapa formidable de desarrollo de programas y probablemente hayamos cumplido muchas de las metas programáticas, pero seguramente se nos impone hoy más que nunca la necesidad de volver a crear una agenda programática de transformaciones de izquierda. Hicimos, creo yo, de atrevido, y disculpen, un primer ciclo de reformas, quizá en algunos casos de revoluciones, ¿sí? Y es necesario ahora relanzar el ciclo de transformación, volver a pensarnos, en algunos casos de la oposición, en otros casos también desde el gobierno, con los costos que tiene el gobierno. Y ahí lo hablábamos recién, pensar las bases materiales que son centrales en la conformación de los proyectos políticos. Nada, algunas reflexiones en borrador, pero agradecerles enormemente este aporte que yo creo que vale la pena y que se entronca con la mejor tradición de la izquierda latinoamericana, de que se piensa y se repiensa, casi aquel proceso kantiano de la crítica, que se mira a sí mismo y reflexiona. Muchas gracias, bienvenido este aporte a la causa de los pueblos americanos. Muy bien, y continuando con la lista de quienes van a estar haciendo uso de la palabra, a quien ya habíamos presentado, pero que es además quien, dentro de esta obra colectiva, que es esta, ha dirigido y organizado esto, el señor Emir Sader. Adelante. Muchas gracias al Frente Amplio, al Huella de Serén, a Constanza, a Trota, sin el cual el libro no existiría. Este libro nació de una reunión convocada por Rafael Correa después de los sucesivos tropiezos de los gobiernos progresistas, Venezuela, Argentina, Bolivia, y había perspectiva ya de una derrota en Brasil. Lo hizo no pudo hacer en Quito, porque fue Pepe Mujica, quiso evitar la altura de Quito, entonces la hicimos la reunión un día angustiado de balance, qué situación estamos viviendo,
y yo propuse la idea del libro y quedó ahí más o menos, no se concretó. Yo agarré la idea. Yo había escrito un artículo despretencioso, pero a ustedes acá les gustó el título, entonces fui convocado para un seminario que agarraba ese nombre. Y la idea de que la historia siempre está abierta, nada nos condena a retomar, dar continuidad a lo que se ha hecho, ni tampoco que sea un proceso cerrado, ¿no? Es una lucha de clases abierta, ¿no? Nos piden autocrítica, ¿no? Pero quienes nos piden autocrítica no creyeron que fuera posible lo que hicimos, por poco que se ha hecho. Son por lo menos 10 años de disminución de la desigualdad en el continente más desigual del mundo, ¿no? Entonces, autocrítica tiene que hacer aquellos que creían que los Kirchner harían un gobierno igual al de Menem, que Lula haría un gobierno igual de Cardoso, etcétera, etcétera. Pero no queremos medirnos con el tema, medirnos con los problemas de la realidad, ¿no? Los artículos son hechos por gente que no solo tenía posición desde dentro de los procesos, pero tenía práctica política dentro de los procesos, ¿no? Todos ellos tienen responsabilidades, no necesariamente cargos, pero estuvieron involucrados en la construcción de esa alternativa antineoliberal. Yo creo que el artículo de Álvaro da el marco general, la retomada del clásico concepto gramsciano que cuando hay una victoria de una fuerza política fue antecedida por una victoria a nivel de las ideas. Entonces hubo un consenso en los 80 y 90 que el tema básico en América Latina era los gastos del Estado, el desequilibrio de cuentas públicas, la inflación, y ellos ganaron varias elecciones. Después nosotros logramos convencer a la sociedad que el tema de la desigualdad era el tema más importante y hemos sido victoriosos varias veces. Hay que ver después, ellos reconstruyeron eso a partir de problemas no resueltos, a partir de errores nuestros, a partir de cambios de la situación internacional y de la pelea directa en términos electorales, ¿no? Que fue para un lado o para otro, ¿no? Y eso generó la situación actual. Creo que de manera muy correcta Álvaro apuntaba que es la primera ola de un ciclo, ¿no? Visto ahora, vemos que efectivamente puede que se dé eso, ¿no? Pueda perfectamente que gane el candidato de Alianza País en Ecuador. Evo siendo candidato tiene buenas perspectivas de ganar. Hay una perspectiva probable, posible, de que Lula vuelva a ser presidente de Brasil y además, quien quiera que gane en México va a tener que volcarse hacia América Latina, o por convicción o por oportunismo. Entonces, el marco es un marco de que se apunta hacia la posibilidad de que exista un nuevo viraje progresista. No va a recomponer todo lo que teníamos antes, pero cambia un poco la correlación de fuerzas, ¿no? Porque si Brasil consolida lo que está haciendo con Argentina, ahí hay la consolidación del vuelco conservador es para un periodo más largo. Y lo que estamos decidiendo ahora es el futuro de América Latina en la primera mitad del siglo, ¿no? La idea es que cada uno, la pregunta planteada, ¿cómo fue posible ese gobierno? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Por qué no hizo? ¿Y cuáles son los problemas actuales y las perspectivas? Cada uno lo desarrolla a su manera, con elementos comunes y formas de abordaje particulares, ¿no? Entonces hicimos un lanzamiento en Ecuador, una edición del IAN, su Teatro de Estudios Nacionales de Ecuador, esta lindísima edición de octubre que la lanzamos acá, la vamos a lanzar en Buenos Aires. Hay una edición de la vicepresidencia de Bolivia y hay una edición venezolana y vamos a sacar una edición también en Brasil. Y estamos buscando ahora alternativas para salir también hacia afuera del continente o una editorial, por lo menos una editorial mexicana. La idea no es resolver los problemas, pero es plantear los problemas desde donde hay que plantear, desde adentro de los procesos, ¿no? Todos son desde el punto de vista crítico respecto a lo que se ha desarrollado, pero todos asumen que fue un paso importante adelante. Se rompió con ciertos elementos estructurales del neoliberalismo, ¿no? La prioridad de las políticas sociales y no la prioridad del ajuste fiscal, la prioridad de la integración regional, intercambio sur-sur y no tratado de libre comercio con Estados Unidos, y no la centralidad del mercado, pero el resgate del papel del Estado como agente inductor del crecimiento económico y garante de políticas sociales. No fue suficiente con una ruptura, pero en escala internacional difícil una ruptura que se dé en una región determinada. Pues fuimos y somos la única región que tuvo y tiene gobiernos antineoliberales, la única región que organizó procesos de integración regional autónomo respecto a Estados Unidos, lo que no es poco decir cuando el marco internacional es totalmente contrario, ¿no? En que Europa destruye el más generoso proyecto de bienestar social que la humanidad ha conocido hasta ahora, ¿no?
en que hay los retrocesos de todo orden y que hay que mirar también los otros países de América Latina, ¿no? ¿Qué opción han hecho, ¿no? La opción que ha hecho México lo llevó no solo a esa situación de ahora, que es inesperada, pero llevó que el balance del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá fuera profundamente negativo para México, es otro camino apuntado. Y ahora la situación es nueva también desde el punto de vista internacional. Los dos cabezas del bloque imperialista hace más de un siglo están en retirada del proceso de libre comercio y de la globalización neoliberal. Y hay una orfandad del bloque occidental, hay la actitud proteccionista de Estados Unidos que nos propone retomar este camino anterior, porque ahora la respuesta obvia es mayor integración latinoamericana, mayor acercamiento con los BRICS, etc. Son caminos nuevos que se nos presentan, confirma la idea que las vías están más abiertas, incluso allá, incluso en el centro del capitalismo, y el libro pretende ser una propuesta de interpretación que se pueden contestar, publicar otras cosas, etc., pero hacer el balance como tiene que ser hecho, desde los avances, desde los obstáculos, por participantes, de agentes concretos de esos procesos. Y con un balance general de más importancia intelectual latinoamericano, Álvaro García Linera. Entonces, muchas gracias por la publicación, muchas gracias por el lanzamiento acá. Lanzar el libro, ahí está el libro, para que ustedes lo puedan leer, riscar, protestar, etcétera, etcétera, pero está ahí a disposición de todos ustedes con orgullo que venimos a la ciudad de Galeano a presentar el libro con un título que creo que a él le gustaría. Muchas gracias. Bien, y continuamos ahora con presentando a otro de los componentes de esta obra colectiva, el ensayista Ricardo Forster, a quien le damos la palabra con muchísimo gusto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya se dijo, pero una vez más insistir es bueno. Gracias por la iniciativa de Constanza, los amigos del Frente Amplio y obviamente el agradecimiento a Emir Sader, que fue el alma de este proyecto, y en el caso nuestro a la iniciativa de la editorial Octubre de Nicolás para llevar adelante la edición. Yo voy a comenzar desde un lugar quizás diferente. Para mí lo vivido a lo largo de 15, 16 o un poco más de tiempo en algunos países donde sigue el impulso transformador, como Ecuador, como Bolivia, en gran medida Venezuela, la experiencia uruguaya. Creo que estos años han generado un antes y un después. Hay una ruptura incluso muy profunda respecto a lo latinoamericano para las propias tradiciones de izquierda y nacional populares latinoamericanas. ¿Qué quiero decir? Hasta la irrupción de Chávez, allí en el último año del siglo pasado, la llegada de Lula en Brasil, después Néstor Kirchner en Argentina y así sucesivamente, hasta ese momento, y tratemos de hacer un pequeño viaje retrospectivo, la percepción que se tenía era una derrota muy profunda de los cuerpos y de las ideas. Veníamos de la derrota de los cuerpos, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, los procesos de destrucción de las dictaduras, terrorismo de Estado, violencia, desapariciones, pero también un proceso de profunda crisis de los ideales emancipatorios que a la salida de las dictaduras dejaron perplejos en gran medida las propias tradiciones y a los propios movimientos que a lo largo del siglo XX habían encarado con diversidades en América Latina los proyectos transformadores. Crisis del marxismo, derrumbe de la Unión Soviética, legitimación global del neoliberalismo. Acá hay algo sobre lo que después me gustaría volver, pero que me parece fundamental. La entrada o las recuperaciones democráticas o las transiciones democráticas en el Cono Sur se dieron en un mismo contexto histórico en el que la recuperación del Estado de Derecho fue paralela a la apropiación por parte del proyecto neoliberal de la vida económica y estatal de nuestras sociedades. En el mismo momento en que el fervor de la recuperación democrática nos atravesaba y muy legítimamente,
comenzábamos a entrar en el periodo más oscuro y desigual en términos económico-estructurales de América Latina. Es decir, muchos de nosotros que veníamos en los años 70 de paradigmas transformadores, revolucionarios, entrábamos en la década del 80 valorizando la democracia, descubriéndola, problematizándola, los grandes debates en torno a la democracia, pero que al mismo tiempo que expresábamos esa necesidad de dar cuenta de lo democrático de un modo distinto a como se lo había discutido mucho menos en los años 60 y 70, en ese mismo contexto también comenzábamos a apartarnos o a distanciarnos de las radicalizaciones, de una palabra profundamente connotadora, la palabra revolución, la propia idea de la izquierda como transformación del mundo, y fuimos construyendo dispositivos de ayornamiento, ya no siquiera de reformismo en el sentido en que en los años 60 se discutía el reformismo, sino incluso mucho más apegado a la realpolitik, al posibilismo, al realismo político. Sin darnos cuenta, fuimos también en América Latina recorriendo un camino que la izquierda europea también comenzaba a recorrer, que era el proceso de vaciamiento de sus propias tradiciones bienestaristas y el proceso de colonización en el interior del corpus ideológico de las izquierdas del modelo neoliberal. Es decir, la segunda mitad de los 80, los años 90 fueron años de profunda derrota ideológica, derrota en la sensibilidad, derrota en las palabras normativas de nuestras tradiciones. En los 90 la palabra capitalismo ya no estaba ni siquiera en el debate académico. Globalización, eufemismo que venía a reemplazar una palabra que tiene efectivamente otras connotaciones. El lenguaje es algo poderosísimo. El modo en que van modificándose las maneras de nombrar significan también que los que nombran cambian y lo nombrado también cambia. Pero la palabra Estado había caído en un lugar oscuro, en desuso, de pérdida de prestigio en los años 90. Ni hablar de la palabra clase social. Esto significó que de alguna manera bibliotecas enteras de nuestras tradiciones estaban allí en los últimos estantes de nuestras bibliotecas casi cubiertas de telarañas, y resultaba muy difícil encontrar una relación con el mundo de la vida, con la materialidad de la historia, para tratar de nuevo de poner en movimiento, en ebullición, nuestras ideas. Digo esto porque me parece que lo que sucedió en América del Sur, con distintas características, fue algo novedoso y de tal radicalidad que volvió a poner en relación el mundo de las ideas con la posibilidad de imaginar de nuevo que la política es un instrumento de transformación real en beneficio de las grandes mayorías. Esto que parece algo del sentido común, no lo era en absoluto, porque en gran medida, insisto sobre esto, la legitimación sociopolítico-cultural que el neoliberalismo había ganado en las últimas 2 décadas del siglo pasado, también había percudido, había vaciado de intensidad las propias tradiciones de las izquierdas, y utilizo también el término nacional popular porque ustedes saben que en Argentina, no solo, pero en Argentina particularmente, siempre ha sido complejo ese vínculo entre izquierda, lo nacional popular. La palabra peronismo es extremadamente compleja y difícil de transmitir en otros contextos, ¿no? Y en general, por eso este libro me parece muy, muy valioso, y el artículo de Constanza también a mí me interesó particularmente, porque siempre hubo como una suerte de equívoca relación entre la izquierda uruguaya, que como dice Nicolás, desde la Argentina siempre admiramos mucho, entre la izquierda uruguaya y eso más tumultuoso, plebeyo, difícil de definir, que tiene que ver con las tradiciones nacional populares. Lo que me parece que ha sucedido en estos últimos años es que se ha dado casi una confluencia natural entre las tradiciones de izquierda, las grandes tradiciones, recién se citaba nada más ni nada menos que los 7 ensayos de Mariátegui,
pero que la introducción la escriba alguien como Álvaro García Linera nos está mostrando una afiliación de la que todos nos sentimos parte, lo que significó el movimiento indigenista boliviano, pero también la irrupción de un personaje absolutamente desconocido y del que teníamos prejuicios inmensos, sobre todo aquellos que habíamos padecido dictaduras militares, como era el caso de Hugo Chávez, o la tradición católica del propio Rafael Correa, que para países de tradición laicista parecía casi una distancia difícil de subsanar, y así podríamos seguir, o la propia experiencia del Frente Amplio, ¿no? Entonces, en ese lugar es que nosotros tenemos que inscribir una diferencia central. Ayer en la Argentina se dio la movilización más importante de la historia de los docentes. 300.000 o más maestros y maestras, profesores, investigadores, recorrieron desde el Congreso a Plaza de Mayo con columnas impresionantes que vinieron de todo el país, planteándole a la sociedad la defensa irrestricta de la educación pública con lo que significa en nuestro país y en nuestros países la defensa de la educación pública. Pero significa también que hay un síntoma muy importante a descifrar. Hubo una derrota sin ninguna duda, tremenda, dolorosísima, al final del 2015, que abrió un proceso de restauración neoliberal salvaje que, entre otras cosas, produjo el mayor endeudamiento de la historia argentina en un menor lapso, nunca vivido antes. Sin embargo, a diferencia de otras derrotas, las derrotas de la década del 90, la primera derrota de la gran esperanza democrática con Alfonsín, que fue una derrota que desgarró a una generación y que la transformó en la generación cínica del 90, pero la derrota también muy profunda del peronismo de los años 90, que se convirtió en la fuerza funcional para la introducción neoliberal real en la Argentina a través de Menem. Esas derrotas fueron parte de un ciclo de 25 años que comenzó en marzo del 76. Mañana habrá otra extraordinaria movilización en toda la Argentina para recordar el golpe del 24 de marzo. 25 años de un ciclo histórico que transformó estructuralmente a la Argentina, pero también la transformó en términos sociales, políticos, culturales, institucionales, urbanos. 25 años es enorme para una sociedad. Es una transformación que modifica el lenguaje, el sentido común, la manera de ver el mundo, las estructuras de la solidaridad. Quienes vivimos años fuera de la Argentina y regresamos en la Argentina o durante la dictadura o al final de la dictadura, nos encontramos con un país distinto. Les habrá pasado lo mismo a muchos exiliados uruguayos cuando retornaron al Uruguay o brasileros cuando retornaron al Brasil. Ese contexto de 25 años, en nuestro caso, estalla en el 2001. Pero también ya se veía venir una ola en América del Sur que se iba a adelantar a la crisis de profunda legitimidad que hoy atraviesa el neoliberalismo a nivel global. Esto no significa que el neoliberalismo sea una piedra muerta, que tenga una crisis terminal, ni mucho menos. Significa que hay una diferencia que no es menor. Una cosa es un sistema global que alcanza una hegemonía de tal naturaleza que es aceptado en lo profundo de las sociedades, incluso por los estratos populares, y que logra cooptar ideológicamente a sus adversarios, y que incluso se apropia de recursos y materia prima de los discursos progresistas, porque eso también ha hecho el neoliberalismo. En el mismo momento que financiarizaba la economía a nivel global, se convertía en lo que algunos llaman un neoliberalismo progresista o cool. Clinton, Obama, ¿no? Un proceso de demolición del estado de bienestar con una paradojal ampliación en algunos casos de lo que se llama en Estados Unidos lo políticamente correcto. Obama, que cuando llegó fue un presidente que impactó por lo que significaba que nada más ni nada menos que un presidente negro estuviese allí por primera vez, fue el presidente de los Estados Unidos que más deportó. 3 millones de deportados durante el periodo de Obama. Y Clinton consolidó y expandió el modelo neoliberal iniciado por la revolución neoconservadora de Reagan y Bush. En Europa,
gran parte de los partidos socialistas y socialdemócratas, Felipe González en España, Tony Blair y Brown en Inglaterra, ni hablar de la tradición del último Mitterrand hasta Hollande en Francia, y así podríamos seguir, fueron los ejecutores de la neoliberalización de las propias sociedades europeas. Hace poco salió un artículo muy interesante de Perry Anderson, donde Perry Anderson analiza el surgimiento de los populismos de derecha y el modo como a cierta izquierda ahora se la define como populista en Europa, y plantea que la diferencia entre la derecha populista y la izquierda en este momento en Europa es que la derecha populista ha sabido con mucha astucia tomar gran parte de las consignas, la ideología y las prácticas del bienestarismo de las izquierdas socialdemócratas de los años 50, 60 y 70 y las han convertido en bandera, por supuesto envenenadas con toda la trama racista, etcétera, etcétera que tiene. Y que la izquierda tiene el desafío de volver a radicalizarse, de volver a conquistar su propia tradición, renovarla profundamente e interpelar a las sociedades. Sin lo que pasó en nuestros países, sin estos años gloriosos, sin ninguna duda, porque también tuvieron una matriz latinoamericanista como nunca antes había tenido. La concepción latinoamericanista era retórica en las izquierdas latinoamericanas. Así se terminaban todos los encuentros, por la unidad latinoamericana, y al final todos nos encontrábamos en los tristes exilios en el mejor de los casos. Pero un proyecto continental de construcción de instituciones como el que se llevó adelante a lo largo de estos años, nunca lo habíamos conocido, ni liderazgos que pudieran cruzar su momento nacional con el momento de los otros países del continente, que en el mismo contexto histórico hayan coincidido Mujica, Chávez, Kirchner, Evo, Correa. Fue algo excepcional, fue algo misterioso y enigmático de la historia latinoamericana, porque, insisto, veníamos de la noche de nuestra propia historia, y me parece que esto también hay que señalarlo, y acá aparece, me parece, el punto actual en el que estamos. Por eso el título también, cuando lo planteaba Emir Sader y lo discutimos, las vías abiertas en un momento de dificultad, en un momento también de derrotas, en un momento donde el desánimo también puede hacer lo suyo. Sin embargo, la acumulación de estos años y el contexto global, que es muy diferente, plantea la posibilidad, primero, de que todo sea más vertiginoso. Lo que hoy está pasando en Brasil, hasta hace poco tiempo, quien ponía 2 millones de personas en las calles de las ciudades brasileras era una especie de nueva derecha que surgía de las nuevas clases medias y los sectores conservadores brasileños. Hoy, en las últimas semanas, hemos visto de nuevo multitudes en Brasil para decir fora Temer. En la Argentina, hace un par de semanas, hubo 3 días de movilizaciones tremendas. Hoy vuelve a reaparecer esto. En Ecuador todos esperamos, prendemos velas, es fundamental que gane la Alianza País. Nos hemos cansado de decir Venezuela se derrumba, Venezuela se derrumba, Venezuela se derrumba, y en muchos casos hasta hemos hecho bromas respecto al propio Maduro, y hay que reconocer que en condiciones de extremada dificultad Venezuela se sostiene, Maduro se sostiene. Y en Uruguay yo leía muy atentamente el artículo de Constanza, que me parece muy, muy valioso porque se atreve a decir cosas fuertes sobre la propia experiencia del Frente Amplio, y a veces cierta sensación que hemos tenido de procesos en paralelo, que no hemos podido establecer más fuerte contacto. No he nombrado a los compañeros chilenos, porque yo creo que hace mucho tiempo que la izquierda, entre comillas, chilena que gobierna Chile y la ha gobernado, salvo el lapso de Piñera, que ahora probablemente vuelva, hace mucho tiempo que esa izquierda está a la derecha de la socialdemocracia de derecha de Europa, y que es una de las vanguardias de los proyectos de Tratado de Libre Comercio, y que Chile también tiene que atravesar su propia recomposición. Lo intentaron, y muy valiosamente, los movimientos estudiantiles, secundarios y universitarios en Chile, que son un fenómeno muy importante, pero
le falta recorrer un camino importante y significativo. Estamos en un momento, no quiero prolongarme demasiado, estamos en un momento difícil, en un momento de complejidades para la vida social, económica, porque hay que agregarle algo sobre lo que tenemos que discutir una y otra vez. Los proyectos de ampliación de derechos, de reconstrucción de vida social, de mejoramiento del poder adquisitivo de los salarios, de reconstrucción y expansión del mercado interno y del consumo, que están en la base de cualquier proyecto de matriz democrática popular, se enfrentan a algo que todavía no terminamos de descifrar y que no terminamos de entender, que es el proceso de transformación que se opera también en el núcleo profundo de la vida social cuando se transforman las condiciones de acceso al consumo. Lo que es virtuoso, por un lado, es extremadamente complejo en la producción de conciencias solidarias, críticas y conscientes, valga la redundancia, de su propia pertenencia social. La movilidad social ascendente, que es una categoría y una idea que reivindicamos, tiene dentro suyo, en el interior de la sociedad de consumo, sus propios problemas, sus propios límites. Es la pregunta que se ha hecho en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en la Argentina y seguramente también en Uruguay. ¿Por qué muchos de aquellos que vinieron de la exclusión, de la indigencia, de la pobreza, que pudieron dar un salto importante, cualitativo en sus condiciones de vida, terminan votando proyectos neoliberales? Esta es una pregunta que la izquierda tiene que hacerse, que tenemos que volver a indagar, que no podemos quedarnos solamente con la repetición de las experiencias ya vividas. Me parece que la enseñanza también en algunos casos de la derrota es comprender que quizás es necesario ir hacia zonas que no hemos tocado, que no hemos pensado. Por eso termino con lo que comenzaba. Creo que hoy estamos en un momento de dificultad, pero también frente a una oportunidad. Hemos dado un salto que hay que reivindicar. La América del Sur de estos últimos años es una América del Sur que le ha devuelto no solo a la región, sino, yo diría, al planeta, algo no menor, que las tradiciones emancipatorias, soñadoras, libertarias, igualitaristas, siguen teniendo una oportunidad en un planeta cada vez más desigual y que, sin embargo, tiene dentro suyo algo que ya no es solo de lo ideal, de lo que se escribe en los libros, sino que ha cristalizado en experiencias concretas. Cuando la historia se mueve, las ideas no se pueden quedar quietas. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la compañera senadora Constanza Moreira. Bueno, quiero agradecerles a todos por venir, haber depuesto sus impulsos futbolísticos por la política. Esto es muy importante. La izquierda de los años 60 y 70 hubiera considerado que el fútbol era el opio de los pueblos y lo hubiera combatido firmemente, pero bueno, hoy hacemos una conciliación. Pero bueno, agradecerles porque sé que ha sido un día muy loco y también agradecerles especialmente a mis ex compañeros del Senado, a Enrique Rubio que vino, a Lorié, a mi compañera Mónica Xavier, y bueno, a todas y a todos los que vinieron. Yo tuve el honor de participar en este trabajo. Un poco como le escuché decir, Marco Aurelio tiene muchas frases, Marco Aurelio García, el articulador de la política exterior brasileña con los gobiernos de Lula y con los gobiernos de Dilma, tiene muchas frases simpáticas. Y en estos seminarios dice, bueno, antes estábamos muy exitistas y entonces la verdad que reflexionábamos poco y nos dedicábamos a juntar votos. Ahora tenemos menos votos, pero reflexionamos mucho más.
También tenía una frase maravillosa que decía, antes teníamos muchas ideas y pocos votos, ahora tenemos una cantidad de votos y pocas ideas. Esta era una frase de cuando estábamos exitosos e instalados, pero es esta idea de que la reflexión es como el ave de Minerva, ¿no? La reflexión está produciéndose en nuestros días a pretexto también de nuestros fracasos, especialmente del triunfo limpio de Macri en Argentina y de la defección sucia de Dilma en Brasil. Yo creo que estas dos experiencias, mucho antes de que consideráramos lo de Honduras o lo de Paraguay como algo de lo que se venía, yo creo que eso no lo vimos. No lo vimos así, no pensamos que eran accidentes, ¿no? Que bueno, que Lugo tenía poca base parlamentaria, que Honduras estaba allá lejos. Francamente, son todas esas experiencias juntas, el triunfo de Macri, sobre todo la destitución de Dilma, pero también la pérdida de la mayoría parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela en Venezuela, que es, entre otras cosas, lo que causa este conflicto grande que vive en Venezuela, la pérdida del referéndum en Bolivia y, bueno, la frutilla de la torta es el triunfo de Trump, vamos a decir. Nadie se esperaba el triunfo de Trump y el triunfo vino, se instaló. Todos pensábamos que Trump tampoco iba a llegar mucho con aquella prédica enloquecida y Trump demostró que puede hacerlo, puede avanzar mucho más de lo que uno sospechaba. Y esa la sensación del fin de ciclo. Aquí en el libro lo llamamos de muy diversas maneras, de la década larga del progresismo lo llamo yo, la década dorada o la década virtuosa lo llama García Linera. Hay un texto por allí que le llaman el ciclo rebelde o la década rebelde, pero bueno, es una década larga porque todos tenemos distintas maneras de datar su comienzo. Pocos la datan en el triunfo de Chávez, que en realidad es del 98. Nadie la data en el triunfo de la Concertación, en parte por los argumentos que daba Foster, pero sin duda luego con el triunfo de Lula en el 2002, ahí tenemos una década larga, bastante consensual en la literatura, del progresismo en la izquierda latinoamericana, y hoy hay este aire de fin de ciclo. Bueno, lean el libro, cómprenlo, está ahí atrás, ahí hay varias explicaciones sobre por qué este fin de ciclo se parece un poco al fin de la historia de Fukuyama y por qué, como decía Javier, el lenguaje está cumpliendo una función performativa, ¿no? De construcción de un síndrome de fracaso, aun cuando tenemos gobiernos latinoamericanos de izquierda todavía vivitos y coleando, ¿no? La izquierda uruguaya, la izquierda ecuatoriana, también estamos todos cruzando los dedos por Lenín Moreno, bueno, el proceso boliviano, Venezuela que todavía allí resiste, y bueno, García Linera es muy generoso, incorpora también a Nicaragua. Nosotros acá tenemos unas grandes discusiones a propósito de Nicaragua, pero bueno, viste que los uruguayos son muy quisquillosos a qué le llamamos izquierda y a qué no, y todas las peleas con el peronismo solo han servido para aumentar esa quisquillosidad y esa manera de hacer distinciones. Yo debo ser de las pocas uruguayas que defienden los populismos, así que aquí cuentan con Javier. Con Javier tenemos una discusión eterna sobre esto, pero yo me arriesgo, y eso es producto que también viví muchos años en Brasil, así que tengo un buen talante analítico y político para con los populismos. Pero bueno, esa es otra discusión. En todo caso, yo creo, cuando veo cómo nos juntamos y pensamos y analizamos, y eso es algo de lo que se está hablando mucho en este año que pasó, ¿no? Los seminarios, los libros, la discusión, los debates, los encuentros. Lo miro a Agustín porque, bueno, allí hay toda una red de latinoamericanos de izquierda que se juntan y también van los chilenos, los socialistas, ¿no? No, la democracia cristiana no se la invita, pero el Partido Socialista chileno sí va. Y yo tengo la impresión de que cuando ganan todas estas izquierdas no hay una reflexión sistemática ni un pensamiento sistemático que tuviera muy claro, después de ganar, qué hacer, cuál era el paquete, el conjunto de políticas que iban a ser nuestro ideario de la izquierda latinoamericana del siglo XXI. Nada de eso estaba hecho.
todo se fue haciendo primero políticamente y recién ahora ahora, en momentos difíciles, en momentos de derrota, es que empezamos a sintetizar los logros de las izquierdas latinoamericanas y sus problemas y sus desafíos. Y este libro es un mojón en ese sentido. ¿Y por qué se produjo eso? Bueno, porque yo creo que después del colapso del socialismo real, la salida de la dictadura, sobre todo en el Cono Sur, el pensamiento económico, el pensamiento sociológico, el pensamiento politológico estuvo orientado de otra manera. Los años 90 eran años en los que resultaba terriblemente duro resistir al pensamiento único en el campo de la economía, en el campo de la ciencia política, ¿no? Ahí sí había un discurso muy performativo, muy institucionalista, que la reforma económica. Era difícil defender al Estado en esos momentos, muy difícil. El Estado era como el origen de todos los males y al mismo tiempo la fuente de todas las soluciones. Se reformaba y se trituraba y se deconstruía 1000 veces. Y me parece que eso penetró profundamente. La Academia Norteamericana en la ciencia política fue terriblemente dominante porque tuvo recursos, porque tuvo plata, porque propició seminarios, porque la gente se iba a estudiar ahí, porque bueno, la Academia Norteamericana es lo que es en el mundo, es muy potente, muy importante, una fuente de prestigio y poder académico. Entonces me parece que en los años 90 fueron pasando cosas, el neoliberalismo se fue derrumbando, pero yo recuerdo que antes de la crisis argentina, 3 meses antes, había leído un maravilloso artículo de un economista que decía que la economía argentina estaba mejor que nunca. Quiere decir que ese pensamiento no sirvió ni para ver el derrumbe de fines de los 90, que más o menos data del 98. Ese pensamiento no vio el derrumbe y tampoco construyó nada hacia adelante. O sea que la política construyó todo en forma un poco practicona. Y la coincidencia intuitiva de las políticas laborales, de las políticas fiscales, de las políticas sociales y de las políticas de ciudadanía en países tan distintos como Ecuador, como Bolivia, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, es impresionante. Impresionante como construcción política y muy pobre como construcción teórica o como construcción académica. No hubo una teoría sobre lo que teníamos que hacer, lo fuimos haciendo sobre la marcha y este es el momento entonces en que vamos haciendo estas síntesis. También, y siendo profesora de estas cosas, el olvido de los clásicos del pensamiento latinoamericano fue impresionante. Nadie hablaba de Mariátegui ni de Juan Pablo Casanova. En cambio se estudiaba a Dahl y Sartori una y otra vez en una especie de repetición fanática de pensamientos anglosajones que le iban pésimamente mal a América Latina, porque América Latina no tiene nada que ver con la tradición anglosajona, está en otra pista el pensamiento. Pero la verdad es que si uno le pregunta hoy a un estudiante latinoamericano, a un estudiante uruguayo quién es Mariátegui, no tiene ni la más pálida idea, aun cuando estudie sociología, porque fueron secuestrados de las bibliotecas, del pensamiento, de la discusión. Recién se recupera cuando aparece esa cosa tan rara del indigenismo, que también la izquierda decía, ¿qué es esto del indigenismo? Entonces, la negación del marxismo fue total y absoluta. ¿Quién quería llamarse marxista? Solo los comunistas, claro, pero ningún académico que se preciara quería andar transitando con aquel cartel, ¿no? Así que fue todo, ¿no? Fue ese paquete que impidió, creo, tanto un pensamiento sistemático sobre la derrota, sobre el derrumbe del experimento económico del consenso de Washington, como una incapacidad de explicar el triunfo de las izquierdas y menos todavía de defender sus proyectos. Hubo muy pocos académicos e intelectuales latinoamericanos que defendieran los proyectos políticos de la izquierda, eso también lo quiero decir, en este tiempo, muy poquitos. Y siempre se hizo, además, en la academia una política muy divisionista, ¿no? Entre las izquierdas serias, la chilena, y las izquierdas terribles, el eje del mal, ¿no? Bolivia, Ecuador, Venezuela, era como la nueva Cuba, ¿no? La quintesencia del populismo, o sea que también el pensamiento, el discurso performativo entró a la academia para dividir las experiencias virtuosas de la izquierda de las experiencias temibles. La verdad que las experiencias temibles son las que quedaron en pie, de las virtuosas andan trastabillando. También los años 90
fueron años donde la acumulación política tampoco se hizo mirando para adelante, sino de resistencia al neoliberalismo. En Uruguay hicimos muchos plebiscitos y referéndum contra la ley de empresas públicas, contra. Lo nuestro siempre era contra, ¿no? Nos hicimos los reyes de la democracia directa enfrentando por la vía popular lo que gubernamentalmente nos venía como iniciativas del neoliberalismo. El Uruguay tuvo una acumulación espectacular en esto. Bolivia la resistió con la política de la calle, ¿no? La guerra del gas, la guerra del agua, ¿no? El marchismo boliviano, esa política de la calle que fue la forma en que se resistió al neoliberalismo. Y Argentina, bueno, terminó con el que se vayan todos, ¿no? Que luego, curiosamente, se transformó en un partido político. Qué increíble, ¿no? Hay un partido político que se llama que se vayan todos. Un lema que creo que tiene 321 votos, pero Argentina siempre fue muy ejemplar en su exageración de todo, y entonces de la misma manera que era como la niña bonita en los años de Menem y todos teníamos que sufrir, ay, que viene Argentina, porque era como el quinto ejemplo del consenso de Washington, luego fue la maldita Argentina que no pagaba la deuda. Siempre para nosotros los uruguayos Argentina tuvimos la virtud de tener a Argentina al lado que nos mostraba cómo íbamos a ser nosotros después, ¿no? Como ese efecto de anticipación que nos legó Argentina respecto de estos itinerarios. Cuando viene la crisis entre el 98 y el 2002, que las economías implosionan por dentro, tampoco hay allí construcción de pensamiento crítico sobre lo que está pasando, simplemente pasa. Hay una expresión de Zagorski que habla sobre las bases materiales del consenso. Esas bases materiales del consenso que le permitieron a los gobiernos conservadores de la primera década del 90 mantener más o menos atados sus votos, las perdieron rápidamente en la media década perdida, y allí emergen las izquierdas. Pero las izquierdas emergen porque venían de tradiciones muy consolidadas de antes. No se inventaron con la crisis del neoliberalismo, ¿no? El peronismo venía de antes, el Frente Amplio venía de antes, el PT tenía algo de la herencia del traballismo, de Aker Vargas suicidado. En todos los países, en Bolivia tenía la experiencia de la COP, todos los países venían de acumulaciones de izquierda truncadas por la violencia desnuda, que luego se reconvirtieron, se reexpresaron, y es esa acumulación política de las izquierdas las que le permite aprovechar la circunstancia de la crisis de la media década perdida entre el 98 y el 2002. Todo eso seguimos sin tener ninguna acumulación sistemática de reflexiones. Y entonces los gobiernos se lanzaron a hacer algunas cosas que son lo que yo hablo de la incoincidencia política intuitiva de todas las izquierdas. Las que se reconocen entre sí y las que no se reconocen entre sí. Yo sé que a la izquierda uruguaya le cuesta enormemente reconocerse en la experiencia kirchnerista. Algunos de nosotros sí lo hacemos, pero si uno mira las políticas argentina y uruguaya en relación a la política fiscal, la recuperación de activos públicos, la defensa de los derechos humanos, las políticas sociales focalizadas hacia las mujeres, bueno, tenemos tanto más en común que lo que el discurso nos permite decir. Y además el Uruguay mira mucho lo que pasa en Argentina y lo toma y lo reedita. Pero, ¿qué es lo que tienen estos proyectos en común y cuál es el legado que nos dejan? Allí García Linera hace una clasificación linda, buena. Lo primero, dice él, de la década ganada, la década virtuosa, la década del progresismo, como quieran llamarle, pero vamos a ponerle un nombre que sea nuestro y con el que nos podamos identificar, es la ampliación de la democracia política. Eso es clave. La ampliación de la democracia política, que deja de ser diría un politólogo, una democracia formal para pasar a ser una democracia sustantiva. Y esto lo logra a través de los mecanismos de democracia directa, no de los que los uruguayos conocemos, sino de los procesos constituyentes, ¿no? Constituyentes y reconstituyentes y fundacionales que los hace primero Chávez, es el gran maestro, ¿no?, de cómo hacer política con la democracia directa. Creo que Correa es el más económico, es decir,
entra sin parlamento, inmediatamente hace una asamblea constituyente y yo que sé, a los 6 meses ya tenía el 60% del parlamento, o sea, hace una economía a escala fantástica para reconfigurar gobierno usando la democracia directa, que es un invento latinoamericano. Y Bolivia hace, bueno, lo que para mí es la experiencia más transformadora, porque primero es muy largo el proceso boliviano, hay mucha crisis en el medio, hay mucha violencia en aquella constituyente, violencia que algunos recordarán, obligan a los indígenas a arrodillarse en la calle, en la Asamblea Constituyente de Sucre. Es violento el proceso boliviano, es largo, triunfa, pero lo que sale de ahí es una cosa que no tiene nada que ver con la Bolivia anterior, ¿no? Es esta Bolivia paritaria donde las mujeres tienen el mismo poder que los hombres. ¿Cómo? Es la Bolivia donde los pueblos originarios mandan, es la Bolivia joven. Entonces, esta ampliación de la democracia política se produjo justo contra todo lo que dicen los politólogos, ampliando la democracia directa, dándole bastante palo a la democracia representativa, creando arena de democracia directa mientras la democracia representativa andaba por allí, haciendo todo lo que un politólogo no recomendaría nunca, y eso le permite a los gobiernos acumular poder, porque las izquierdas latinoamericanas no tienen nada de herbívoras, nada de herbívoras. Son presidencialistas por naturaleza, han abandonado todo proyecto parlamentarista. Y bueno, si es que alguno lo tiene, hay que abandonarlo ya mismo, después de ver lo que pasó con el Congreso brasilero. Los congresos y los parlamentos han sido retrógrados en relación a los presidentes y a los gobiernos. Lo que hemos tenido de izquierda han sido los presidentes y los gobiernos. Los parlamentos han sido bastante horribles en general. No en el caso uruguayo, que tenemos mayoría parlamentaria propia, o la teníamos, pero en el resto, ¿no? En el resto de los países de América Latina había que volverse presidencialista, estaba muy bien la fuerza que emanaba de esos proyectos, solo podía ser defendida por el Poder Ejecutivo, así que fueron bien presidencialistas, a pesar de que, Javier, nuestra teoría era más bien amigable al reparto de poder, pero no repartimos poder, lo concentramos para enfrentarnos a la derecha, o sea, fueron izquierdas bien carnívoras que concentraron poder, que desarrollaron amplios poderes gubernamentales, los cargos de confianza aumentaron en todos lados, también hay que ser sinceros con esto, ¿no? Aumentaron en Brasil, aumentaron en Uruguay, o sea, fueron izquierdas que entendieron que lo único que tenían era poder político y que el poder político era la base y la palanca para conquistar el resto de los poderes. Creo que la otra cara de la ampliación de la democracia política es el proceso de circulación de élites más grande que América Latina vive después del pasaje de la colonia a la república. O sea, es impresionante cómo cambia el paisaje de la política latinoamericana. Se llena de mujeres, para empezar. Se vuelve mestiza. Cualquiera que hubiera ido a reuniones de embajada antes y después del giro a la izquierda se daba cuenta que aquella diplomacia no tenía nada que ver, ¿no? Deja de ser una política de estúpidos hombres blancos, por usar la expresión de Michael Moore, se vuelve mestiza, se vuelve femenina y se vuelve terriblemente popular. Eso es lo que rechina de Chávez, eso es lo que rechina de Lula, eso es lo que rechina de Mujica, es lo que rechina de Correa, es lo que rechina de Evo. La política plebeya la llama García Linera, que no es plebeyo. La política plebeya es esa política, no es solamente la política de los pueblos originarios, es la política de las mujeres, es la política de los mestizos, y eso es impresionante, la circulación de las élites en América Latina, y causa horror en las viejas oligarquías dominantes, ¿no? Porque a la vieja oligarquía dominante no le importa tanto que le cambien sus políticas como lo que le importa es que lo saquen a ellos del lugar donde se hace la política. En segundo lugar, García Linera dice la ampliación de la democracia política, bueno, el retorno del Estado, es la otra característica que todos los gobiernos hacen, la recuperación de activos públicos. Llámese la lucha del Hugo en Paraguay por los contratos hidroeléctricos con Brasil, llámese la lucha de Bolivia por los hidrocarburos, la recuperación de aerolíneas de Argentinas en Argentina o la estatización de la política previsional.
o la lucha que da Chávez en Venezuela por la recuperación de PDVSA, hay una lucha antiimperialista por la recuperación de los activos públicos y reestatizarlos, nacionalizarlos y dejarlos en manos del Estado, porque claro, hay que tener margen de maniobra política y eso lo da el Estado. Así que las izquierdas, además de ser fuertemente presidencialistas, fueron fuertemente estatalistas, y la intervención en el mercado laboral es algo que hicieron todas las izquierdas, porque tenían a los sindicatos allí y a las fuerzas del mercado de trabajo. Las reformas tributarias, la dignificación del empleo público, el aumento del salario mínimo en todos nuestros países, todo eso es lo que produjo la reducción de la desigualdad. Sobre todo, creo yo que la reducción de la desigualdad no se produce tanto por las políticas sociales hacia los más pobres, sino por la intervención en el mercado de trabajo a favor de los trabajadores más pobres. Eso tiene un impacto enorme. Y acá viene la tercera cosa, el retorno del Estado. La pregunta que está subyacente en el libro, y voy a dar la respuesta de Foster. ¿Fue una izquierda anticapitalista? Foster dice, lo voy a citar con sus propias palabras. El kirchnerismo invirtió la hegemonía de la derecha sin rebasar los límites de un capitalismo de raíz keynesiana. Tomá mate, ¿no? Se anima a decirlo así, ¿no? El kirchnerismo es esto. Yo creo que se usa la palabra neodesarrollismo también para designar algo de esto, pero Venezuela habla del socialismo del siglo XXI, y se habla de socialismo en Venezuela, se habla de socialismo en Ecuador, no se habla de socialismo en Brasil, en Argentina, en Uruguay se habla más o menos, el Uruguay siempre es como el justo medio de Aristóteles, ¿no? Está entre el capitalismo keynesiano y voy a usar una expresión de Mujica que hablaba de las empresas de la economía social como la vela prendida al socialismo que teníamos en el Uruguay. Eso quería decir que el Uruguay era capitalista, ¿no? El capitalismo era un faro más grande que eso, y en el medio de esa luz se prendía la vela al socialismo, pero sin duda toda la economía social florece en este tiempo, apoyada por el Estado. Y luego aparece otra reivindicación anticapitalista que a mí me parece fantástica, pero que tampoco está sistematizada como planteo central de la izquierda, que es toda la teoría del vivir bien, la Pachamama y la crítica al capitalismo por un planteo, no le voy a llamar ecologista, pero la crítica al capitalismo desde otro lado que incorpora a la naturaleza como sujeto jurídico, ¿no? En la Constitución boliviana, nada más ni nada menos, pero como sujeto político. Eso es una invención loca, nueva y fantástica de las izquierdas del siglo XXI que no estaba en las viejas izquierdas. Ahora, García Linera, y ya voy terminando. García Linera dice, ¿cuál es nuestro punto débil? Dice, la gestión económica debe ser cuidada. No podemos hacer izquierda con movimientismo puro. Hay que mejorar las condiciones materiales de la gente. Y ya está. Y para eso hay que tener una gestión económica eficiente, y para eso hay que crecer económicamente, y para eso. Entonces, y más, le pega unos palos ahí a la izquierda radical, que nunca metió las manos en la masa de nada. Y dice, pero ojo, hay que mejorar las condiciones de vida de las mayorías nacionales, pero no hay que olvidar el politizar la gestión la gestión económica de ese bienestar. ¿Por qué? Porque si no, estos sectores, esta subalternidad social y política, estos pobres que entran a las clases medias, este aumento generalizado del consumo, se nos puede volver como un boomerang contra nosotros mismos. Creo que es la reflexión más, está en varios artículos del libro. En algunos casos, la izquierda derrotó esta idea de que la izquierda no sabe gestionar la economía, la derrotó ampliamente, gestionó maravillosamente la economía, pero fue capaz de crear un sentido común que hiciera que esa mejoría fuera entendida como producida por esa política. Ahí están los problemas, y voy a leer
párrafo de Canela, ¿sí?, que dice... Y él está tratando de explicar el fracaso del plebiscito en Bolivia. Dice, después de tanto tiempo, la estabilidad ha ido perdiendo su cualidad política diferenciada. La mayoría de los bolivianos ya consideran que esto es lo mínimo que debería hacer un gobierno. Y que cualquier otro proyecto que quiera disputar el poder tendrá que garantizar niveles de estabilidad económica similares. De algún modo siempre sucede así con los grandes objetivos alcanzados en política. Primero parecen metas imposibles, luego logros sacrificados y después, si duran en el tiempo, ya son parte del paisaje. Se vuelven la condición mínima razonable para hacer política. Y dice, de hecho, la campaña de nuestro principal rival en las últimas elecciones tenía como uno de sus lemas principales: cambiaremos solo lo malo. El éxito de buena parte de lo conseguido estos años ha pasado a formar parte constitutiva del paisaje político y ha perdido potencia electoral. Me pareció brillante. El análisis de Bolivia se aplica perfecto al caso uruguayo. Nosotros terminamos haciendo una campaña en el 2004 un poco terrorista, diciendo, miren que todos estos derechos que tienen y todas estas cosas se consiguieron políticamente. Si mañana ganan otros, lo van a perder. Lo mismo que en Bolivia. Y sin embargo, este discurso no entra tanto porque los uruguayos que han vivido los últimos 50 años de su vida de crisis en crisis, parece que consideraron hoy que la estabilidad económica y el crecimiento y los salarios y las jubilaciones y que es parte de lo que ya está dado y no conseguimos hacer política con eso. García Linera va más allá todavía y dice hay que construir un sentido común de izquierda. Andrade se quejaba acá mismo en La Huella. Óscar Andrade es un diputado comunista, sindicalista. Decía, hicimos una encuesta en el movimiento sindical entre los peones rurales. Fue durante los gobiernos de izquierda que se hizo la ley de 8 horas para los trabajadores rurales y todos los peones rurales decían que estaba mucho mejor. ¡Ah, qué bárbaro!, dijimos nosotros. Reconocen. Le preguntaban por qué estaba mejor. Y decían, porque el campo está mejor. El campo, no, son los empresarios. O sea que los trabajadores rurales no reconocían que el mejoramiento de sus condiciones de vida tenían que ver con las políticas efectivas del gobierno, sino con la de sus patrones. Esa es la dificultad que creo que tienen para hacer síntesis política las izquierdas cuando detrás de la desesperada gestión de gobiernos ahora en condiciones más difíciles olvidan el hacer la política del sentido común, la política de la construcción cultural cotidiana, bueno, esa batalla. Yo termino diciendo, porque no sería yo si no lo dijera, que acá la marcha más importante que se hizo en este país fue la de las mujeres. La de las mujeres. No, ustedes tienen la marcha de los maestros, allá tienen la marcha del Fora Temer, acá la marcha más importante, el sujeto político de este momento en el Uruguay son las mujeres. Están todos los hombres temblando, especialmente los de izquierda, pero acá hay una... digo esto porque hay poca reflexión sobre eso en este libro, hay poca reflexión sobre... Hay reflexión sobre los pueblos originarios, sobre las clases populares, sobre el movimiento sindical, sobre de todo, las asociaciones de moralidad, pero no sobre el movimiento de mujeres como sujeto político de la izquierda del siglo XXI, que yo no podía dejar pasar esta oportunidad para decir que creo que también es parte de lo que se viene y las izquierdas van a tener que reflexionar un poquito más en serio sobre esto. Muy bien, nos resta agradecerles a todos y a todas, en primer lugar, en primer término, a los expositores y en nombre del Frente Amplio de la Fundación Líber Seregni, a todos y a todas, porque además estas actividades reivindican que la cultura, que el hacer política y que la reflexión, que es a lo que nos invita la obra, están vigentes. Así que muchas gracias.